Ahí está. Ahí está, ahí comenzó a grabar. Listo. ¿Quieres que vaya admitiendo? Bueno, Dale. buenas, ahí se van sumando. Buenos días. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Vamos a hacer una breve encuestita mientras se van sumando. ¿De dónde son? Yo soy Lucas Argüello de Córdoba, Córdoba Capital. De Capital. De- Perfecto. San Juan, Santa Fe, Capital. Córdoba Capital. Tucumán, Córdoba, Córdoba, Posadas, Tucumán. Bien, tenemos de varias provincias. ¿En sus provincias tienen algún instituto con estas características, chicos? Funes. No, no hay. ¿Y hay institutos que no sean así con esta modalidad combinada? Silicon Misiones, bien. Silicon Misiones puede ser que sea privado el instituto. Estatal, ajá. Un proyecto. UTN, bien. No ofrecen este tipo de tecnicatura. Ajá, sector de IT. ¿Y de qué carrera son? ¿Son todos de web los que están acá? ¿Qué aulas son? A ver, hagamos un sondeo de las aulas. Ciencia de datos, ajá, aula 1 web, aula 5, aula 4, aula 1, aula 3, aula 4. Bien, bien. Bueno, chicos, ¿les parece que arranquemos? Que ya más o menos hemos esperado lo suficiente. Desarrollo web, perfecto. Sí, principalmente desarrollo y datos, ¿sí? Son las dos carreras en las que yo les voy a dar después cuando nos dividamos, ¿sí? Por el momento estamos teniendo agrupados hasta ver la matrícula, ¿sí? La cantidad de estudiantes que tenemos y hasta que podamos organizar las salas del Moodle, ¿sí? Bien, primero, antes que avancemos un poco, ¿les quedó alguna duda de los contenidos de la primera lección que habíamos visto de la lectura? Se quedó bien en claro que la lectura no es solamente seguir con la vista y entender palabra por palabra, ¿sí? En la plataforma aparecen dos inglés porque estoy anotada en dos carreras tecnológicas. eh, ¿Con hacer un inglés ya está o tengo que hacer los dos inglés? Depende de las carreras. Si son las dos de tecnología, ¿sí? Datos, por ejemplo, y web, no. Con que apruebes uno ya es suficiente, ¿sí? Son equivalentes, es común. Pero si por ahí es de otra carrera, de otra área, ahí se habría que evaluarlo, ¿sí? Pero si una vez que aprueban el inglés de web o el inglés de tecnología, como estamos teniendo todos juntos, va a ser equivalente. Exacto. Sí, si son las dos de la misma área, es lo mismo. Es la misma materia que después administrativamente se va a replicar, ¿sí? Bien.
Entonces, eso después preceptoría se los va a ir cargando, ¿sí? En algún lado del aula, ¿sí? Los enlaces con las grabaciones. Bien. Consulta. Vamos con la primera pregunta para hacer un repaso, ¿sí? ¿Cómo definirían a la lectura? ¿O en qué consiste la lectura? A ver si se animan a dar una breve definición. Si ustedes vienen el vecino que no está estudiando esta materia y les pregunta, ¿qué es la lectura? ¿Ustedes qué le dicen? Pueden responder por el chat o pueden activar el micrófono. Si activan el micrófono, levanten la manito, así lo hacemos más ordenado. Interpretar correctamente el texto. Ajá, con la ayuda no solo del texto, sino del paratexto, imágenes, epígrafes, perfecto. Comprensión de un texto o contenido escrito. Es el proceso de comprender información a través de símbolos que llamamos palabras. Me gusta esta definición. Proceso, ¿sí? La lectura es un proceso que se va a dar en etapas, ¿sí? Ajá, bien. Acá ya Ricardo da ejemplos de partes o etapas, ¿sí? Primero una general y después una específica. Bien. Exacto, puedes estar leyendo pero no comprendiendo, o sea, seguir con la vista, ¿sí? Una lectura mecánica y no comprender las ideas, ¿sí? No realizar una lectura analítica. Bien. ¿Se acuerdan cómo le llamábamos esos dos tipos de lecturas o estrategias de lectura? La lectura rápida, general, ¿sí? Y la lectura ya más detenida, analítica, específica. Skimming y scanning, perfecto, ¿sí? Skimming y scanning, perfecto, bien, ahí está, ahí veo que van respondiendo. ¿A qué se asemeja el scanning? ¿A qué proceso de la informática que uno quizás a diario lo vea? A ver si se dan cuenta en lo que yo estoy pensando. Puede ser en los escáneres de la impresora, sí, pero también pensaba yo en la idea de los virus, ¿sí? El escáner de los virus que va buscando, ¿sí? Cada uno de las terminaciones de los archivos, el contenido de los archivos, ¿sí? Hasta, ¿qué pasa con el antivirus? ¿Qué busca? El virus, exactamente. O sea que nosotros, en cierta manera, estamos buscando los viruses, ¿sí? Los virus. ¿Cuáles serían? ¿Cómo le llamamos nosotros a esos virus gramaticales? Que va a ser el tema específico de la clase de hoy. Palabras, exactamente, palabras claves, palabras importantes, ideas principales, ¿sí? Bien. Entonces, si existen palabras claves, no todas las palabras son iguales, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia existen entre las distintas clases de palabras? ¿Cómo las podemos agrupar? Ajá, unidas por conectores o palabras que conectan. ¿Quiénes están unidas? Bien, a mí me gusta lo que explicó ahí Cecilia. Los sustantivos, los verbos, los adjetivos y los adverbios, ¿sí? Son las categorías gramaticales que nosotros le llamábamos básicas, ¿sí? ¿Por qué le llamábamos básicas, esenciales o fundamentales a esas categorías?
¿Alguien se anima a activar el micrófono? Son tímidos. Sí, porque conforman una oración y principalmente porque son palabras de contenido o lexicales, ¿sí? ¿Recuerdan la gran distinción entre las palabras estructurales y las palabras lexicales? ¿Qué tienen en común los sustantivos, los verbos, los adjetivos y los adverbios? Con respecto a las palabras de jerarquía y las de relleno, supongo que vas por ahí. Exactamente, esas de jerarquía, sí, en realidad es jerarquía semántica. ¿Por qué? Porque van a traer la información, el contenido, ¿sí? del texto, ¿sí? Bien, entonces hoy día nos vamos a focalizar justamente en eso, en identificar las distintas clases de palabras, las diferencias que existen entre ellas, ¿sí? Y nos vamos a focalizar en estas 4, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a hacer una actividad, ¿sí? rápida. Yo les voy a pasar por el chat general, ¿sí? un enlace con un texto, ¿sí? ¿Para qué les voy a pasar ese enlace? Justamente para que empecemos a identificar algunas clases de palabras, ¿sí? A ver, copio y pego en el chat. De paso les queda a ustedes el enlace. A ver, a ver. Le envié a la administradora y no a ustedes. ¿Se puede ver el enlace en el chat común? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ese enlace que también lo voy a compartir ahora en pantalla, es un texto que ustedes se lo pueden topar independientemente de la carrera de informática que ustedes sean, ¿sí? A grandes rasgos, ya por el título, nosotros, ¿qué podemos observar acá? ¿De qué se va a tratar? A ver, activen el micro. A ver, ahí admito. Cuando empiezo a compartir, dejo de ver qué están en el chat. Programación. ¿Cómo? Los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación. ¿Y cómo se dieron cuenta que son lenguajes de programación? Por el título, Programming Language. Language. Bien, por el título y porque esas palabras, ¿qué son? Sustantivos. Una es sustantivo y son cognados, exactamente. Son cognados, son sustantivos. En realidad, el único sustantivo acá es esta. Hay un micro que hace eco. El único sustantivo de acá es esta, language, ¿sí? Lenguaje, en este caso. Porque puede ser también lengua. En inglés, language tiene esas dos posibilidades. Ahí admito. Bien. Y acá, yo tengo programming, ¿sí? ¿Qué programming solita, cómo la podríamos traducir? Lo dijeron recién ustedes, pero aislada quiero ahora. Programación. Programación, exactamente, no es programando, sino que es programación. Pese a que tiene la ing, esta ing no tiene nada que ver con verbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno analiza esta frase, ¿sí? es una frase sustantiva que se le llama, porque la palabra más importante, ¿sí? es el sustantivo, language, lenguaje. Y esta, que está acá, está acompañando esta categoría de acá. Entonces, si programming acompaña al sustantivo, ¿qué clase de palabra es? ¿O qué función gramatical tiene? ¿Un adjetivo? Un adjetivo, exactamente.
Pese a que tiene la ing, no es verbal, sino que es adjetiva porque está modificando un sustantivo, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que ver cuando dicen o cuando adaptan la palabra, que coincida, ¿sí? Ahora, si ustedes están en un contexto y dicen ella está programando, she's programming, ¿sí? Bueno, en ese caso sí es verbal. Pero ¿por qué es verbal? Porque tengo she, tengo is y tengo programming, ¿sí? Tengo el verbo to be, ¿sí? Y el verbo con la ing. Pero en este caso no tengo un sujeto, ¿sí? No tengo un she. ¿Se entendió ese título de esa explicación? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Como arrancamos con sustantivo y adjetivo, quiero que ustedes le den una lectura rápida, ¿sí?, al texto y busquen, ¿sí?, ejemplos de sustantivos y de adjetivos, ¿sí? Repasamos qué es lo que son los sustantivos. Los sustantivos son nombres, son palabras que se emplean para nombrar. Y los adjetivos son las características, los atributos, ¿sí?, de esos nombres, ¿sí? Así que todo lo que entre en categoría sustantivo o adjetivo, lo buscan, ¿sí?, y lo extraen como ejemplo, ¿sí? ¿Les parece? ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Sí, se entiende. Bien, entonces van a buscar ejemplos de sustantivos y ejemplos de adjetivos. Para hacerlo más práctico y para que no se nos mezcle, vamos a tratar de buscar lo que está acá abajo del título y los dos primeros subtítulos, o sea, what is language y what is programming language. Podemos incluir ejemplos dentro del mismo título, ¿sí? Como hicimos recién. Les doy 2 minutos, mientras sigo admitiendo, para que los busquen, ¿sí? Ahí sigo admitiendo. A los que se van uniendo recién, estamos trabajando con las categorías gramaticales y con el texto que está en pantalla. Estamos buscando sustantivos y adjetivos, ¿sí? Vuelvo a pegar en el chat común el texto. A ver. Me lo manda. A ver, lo mando a todos en la reunión. Ahí está. Si les llega por error un mensaje directo, no era la intención. Es porque cuando me escriben por directo, automáticamente se cambia el remitente. Bien, ¿han podido encontrar algunos ejemplos de sustantivos y adjetivos? Sí, sí. Bien. Bien. Entonces, vamos a buscar, vamos a sacar, por ejemplo, vamos a aprender primero a contar o a dirigirnos a un texto, ¿sí?
Cuando nosotros estamos trabajando con un texto, tenemos que decir qué línea estamos trabajando. Fíjense que yo ahora estoy resaltando, ¿sí?, en la pantalla, y si uno resalta, fíjense cómo les va contando automáticamente las líneas. Tengo línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, línea 6, línea 7, 8 y 9. ¿Por qué? Porque consideramos, ¿sí?, el mismo título, la línea 1. ¿Sí? Empezamos a contar a partir del título. ¿Sí? Entonces acá tenemos 9 líneas. ¿Sí? En la línea 1 ya analizamos cuáles eran los sustantivos y cuáles eran los adjetivos. En la línea 2, 3 y 4, que sería un párrafo, y a su vez es una oración. O sea, es una oración y párrafo en simultáneo. ¿Qué sustantivos han encontrado ahí? Person, Bien, tenemos person, es sustantivo. computers, Language también. Perdón que Ujú. interrumpa, profe. En la Sí, sí, sí. segunda línea, Sí, está bien. Language está bien. Así que tenemos person, computer, language, programmers, programmers, muy bien. Fíjense que acá tenemos una palabra de la familia de programming, ¿sí? ¿Qué es esto? Programmers. programadores. Programadores, ¿sí? Programmer es en singular, programmers es en plural. Viene de program, ¿sí? De programa o de programar, ¿sí? Bien. Vamos entonces, ya vimos, línea 1, 2, 3, 4, línea 5. ¿Qué sustantivos tenemos acá? Nuevos, ¿sí? ¿Hay algún sustantivo nuevo ahí? No. No, estrictamente hablando no hay un sustantivo nuevo, ¿sí? Acá en What is Language, en este párrafo, ¿tenemos algún sustantivo nuevo? Communicators, Communicators, communication, idea. mode, ideas, ideas, perfecto. Opinions, Opinions, bien. Vamos con el que sigue. What is a programming language? ¿Tenemos alguno nuevo acá? Developers, Developers, ¿sí? develop- Lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Desarrolladores. Computers, ¿qué más? Instructions, Instructions tasks, y task. Perfecto. En el próximo, ¿tenemos alguno nuevo? Desktop. develop, Ajá, ¿qué pasa acá con desktop? Muy buen ejemplo este y nos da de pie para hablar de los adjetivos. Desktop applications sería aplicaciones de escritorio. De escritorio, exactamente. En este caso, el sustantivo, ¿sí? La palabra que cumple la función de sustantivo es application, ¿sí? Pero desktop, por más que uno diga, bueno, pero es escritorio. Sí, es escritorio, pero en este caso me está dando una característica o está especificando un tipo de aplicaciones, ¿sí? Entonces ya deja de ser, deja de tomar esa categoría gramatical de sustantivo, ¿sí? Para transformarse en adjetivo. ¿Por qué? Porque funcionalmente, ¿sí? Está funcionando como un adjetivo, ¿sí? Solo desktop es sustantivo, pero cuando acompaña a otro sustantivo lo tomamos como adjetivo, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Y fíjense que en castellano decimos de escritorio, ¿sí? Utilizamos el modificador indirecto con una preposición, ¿sí? Profe, El disculpe, mismo ¿no? caso que después dice webs, Por ejemplo, mobile applications. Después dice Claro, mobile mobile, application, digamos. Ahí exacto. te da el indicativo. Ahí tenés de vuelta el mismo caso, ¿sí? Mobile application. Tengo un adjetivo y tengo un sustantivo. Dos tipos, ¿sí? ¿Se entiende? Que hay que adaptar,
¿sí? Y hay que ver bien si cumple la función de sustantivo o bien está cumpliendo otra función gramatical. Como nos pasaba cuando veíamos la ing, yo le decía, ¿pero es verbo? O sea, ¿qué es un verbo? ¿Cumple la función de verbo ese ing? Y en este caso no lo cumplía programming, porque era de adjetivo, ¿sí? En este caso, programming language es adjetivo programming, pero puede ser que programming solo, programación, sea sustantivo, ¿sí? Como puede ser de sustantivo, puede ser de adjetivo, puede ser de verbo, ¿sí? Bien. Y fíjense que acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Dice computer language. Language, en este caso, ¿qué es? Lenguaje. Lenguaje es un sustantivo, ¿sí? Pero computer acá no es un sustantivo. ¿Qué es? Adjetivo. Es un adjetivo, exacto. ¿Por qué es un adjetivo? Porque modifica el lenguaje, que es el sustantivo. El sustantivo, exactamente. Y acá atrás de esto, ¿qué tengo? A computer language. ¿Qué clase de palabra es esa? ¿Preposición? Es No, no es una preposición. Conector. Tampoco es un conector. Está todo dentro de la misma frase, o sea que a language yo lo puedo asociar una lengua o un lenguaje, ¿sí? Si lo puedo asociar a un sustantivo, pero no es un adjetivo, ¿qué clase de palabra es? Indica cantidad, bien, vamos por buen camino. Veo que me han escrito. Pronombre no, porque el pronombre tiene que reemplazar a todo el sustantivo, a todo el nombre. ¿Artículo? ¿Un artículo? Artículo, exactamente. Es un artículo, ¿por qué? Porque primero y principal yo lo encuentro en todas las frases sustantivas. Lo puedo asociar a un sustantivo, que en este caso es language, pero no me aporta muchos atributos, solamente género y número, ¿sí? Recuerden que el artículo es como un subtipo, ¿sí? Dentro de los adjetivos, pero que no aporta, no son adjetivos calificativos, ¿sí? Se quedan a mitad de camino los artículos. ¿Cumplen función adjetiva? Sí, cumplen la función adjetiva porque están, en cierta manera, remitiéndonos al sustantivo, pero no me aportan mucha información. Los puedo combinar con cualquier sustantivo, ¿sí? Incluso en frases como, por ejemplo, a set of. Acá yo tengo el a que me acompaña el set, ¿sí? Pero todo junto forma una frasecita que la tomamos como un cuantificador, ¿sí? No sé por qué me están mandando todos a mensajes privados y no al grupo. Estaría No se bueno. puede mandar al grupo. Porque A mí solo me aparece la opción de mandarte directo. Ajá, Tiene que no sé. modificar, usted, profe, usted tiene que modificar que todos los participantes le envíen que todos los participantes puedan enviar, no solo por Bien, mensaje privado. Hay unos puntitos al lado donde pueden modificar. a ver, espérate. Participantes pueden chatear con todos. A ver, probemos ahora si pueden enviar a todos. Sí, ahora sí. Ahí está, perfecto. Porque se ve que se cambió cuando uno me escribió el privado y ahí no volvió más al grupal. Bien, entonces tenemos, en todo ese grupo nominal, en toda esa frase sustantiva, tenemos el sustantivo que es el núcleo, después tenemos los adjetivos y los artículos, ¿sí? Ahora vamos a ir un paso más adelante y vamos a buscar los verbos, ¿sí? Con la misma partecita de texto, ¿sí? Vamos a buscar los distintos verbos y adverbios, si es que los hay, ¿sí? Porque los adverbios no siempre los podemos encontrar. ¿Les parece? 2 minutitos, buscan los adverbios y charlamos acerca de los adverbios, ¿sí? Para que
hablemos toda la misma lengua. Los verbos son las palabras que indican las acciones, los procesos, los sentimientos, ¿sí? El ejemplo que había puesto la compañera en el chat está bien, ¿sí? Understand es un verbo. Pero más allá de que sea verbo, me interesa de que lo hallamos en una línea. Así que cuando pongan el ejemplo, traten de poner línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, ¿sí? Ponen la L con el numerito de línea, entonces así sabemos si es realmente en ese contexto que está funcionando como verbo, ¿sí? Les doy un minuto más, así siguen leyendo y lo chequeamos. Los ejemplos que están poniendo están todos bien en el chat, chicos, sino que les estoy dando tiempo para que busquen. Bien, vamos entonces en la línea 2. Acá podemos encontrar, ¿sí? Uno, que creo que lo habían mencionado ustedes, we know, ¿sí? Esto que nosotros tenemos acá, que yo se los estoy resaltando, es en realidad un pronombre, ¿sí? We, y un verbo, ¿sí? En este caso, to communicate, hay un micro abierto, que está haciendo ruido. Ahí está, ahí creo que se silenció. Esto que tenemos acá, ¿le podemos llamar un verbo conjugado? En la línea 2, to communicate. A ver si me responden. To communicate, ahí. ¿Es verbo o no es verbo conjugado? No, no es. No, no es verbo conjugado, porque para que sea verbo, yo lo tengo que estar asociando, ¿sí? A un sustantivo o a un pronombre o a una frase sustantiva, o sea, un sujeto, ¿sí? Así que no todos, ¿sí? Son verbos. Acá tenemos el know, ¿sí? Que lo asociamos con el we. El need, que también lo asociamos con el we, ¿sí? El need, que lo asociamos con programmers, ¿sí? Incluso este, que recién lo mencionaban, is called, ¿sí? ¿Qué is called? ¿Qué es llamado, denominada? ¿A qué sujeto nos remite esto? Lenguaje. A language, exactamente. Siempre que trabajen con el verbo, tienen que ir a qué sustantivo, a qué pronombre, a qué sujeto los está refiriendo, ¿sí? Y esto nosotros le vamos a llamar frase verbal, ¿sí? ¿Por qué? Porque está compuesta por dos partículas, ¿sí? Esto es una voz pasiva, ¿sí? Que tiene un auxiliar y el verbo con la ed, ¿sí?
De todas formas, en todos los casos que hemos analizado hasta acá, tengo sujeto, predicado, sujeto, predicado, ¿sí? El verbo está en el predicado, ¿sí? Bien, ¿algún otro ejemplo? Que estén seguros, ¿sí? Vamos con los que estén seguros. ¿De verbo? De verbo, exactamente, de verbo. Use, is use, otra. Is Phrasal used. verb. Ujú. ¿Qué cosa is used? Phrasal verb. Más que phrasal verb, sería una frase verbal, ¿sí? Porque el phrasal verb es una cosa y el verb phrase es otra. Son dos cosas que se parecen, pero no son estrictamente lo mismo. Pero sí, is used es una voz pasiva, ¿sí? ¿Y a qué nos remite? A es usada. A language. A language, ¿sí? Nos remite a language. La lengua es usada para esto, todas estas funciones, ¿sí? ¿Qué otro más tenemos? ¿Hay algún otro más? ¿Ejemplo? Share ideas, ajá. Pero en ese caso, share ideas, Ramiro creo que se llama el estudiante, ¿está asociado directamente a un sustantivo? Compartir ideas. O nos quedamos a mitad de camino y no. No, no está. O es un infinitivo, o es un verboide, ¿sí? Pero no lo puedo asociar a una persona, ¿sí? Que esté realizando esa acción, ¿sí? Que comparta la idea. No sabemos quién, ¿sí? Entonces, al no saber, al no poder asociarlo, ¿sí? Nos lo tomamos como un verbo conjugado, ¿sí? En todo caso es un verboide, ¿sí? Un verbo que está en infinitivo, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá sí tenemos we want. Tengo el want verbal y tengo el we, que es el pronombre sujeto. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos ahora con ejemplos de adverbios. A ver si encontramos un adverbio. Para que sea adverbio tiene que estar dando características, modificando la acción. ¿Sí? Si no modifica la acción, no lo podemos llamar estrictamente un adverbio. ¿Sí? La primera, similarly. Similarly. Similarly, ajá. ¿Cuál sería la acción que está modificando? Si piensan mucho es porque no es estrictamente un adverbio. En este caso, similarly, del mismo modo, o similarmente, ¿sí? No estaría, ¿sí? Especificando ninguna acción en particular, sino más bien conectando ideas, ¿sí? En realidad está haciendo una suerte de comparación, ¿sí? Entonces es un adjetivo, perdón, no es un adjetivo, es un conector, ¿sí? Sino que está conectando ideas, ¿sí? Entre una y la otra frase, o entre una y la otra oración, ¿sí? ¿Se entendió el concepto? As we know. As we know. Y pero, si ya dijimos que esto era sujeto y verbo. Por eso el adverbio no sería as. Pero, ¿qué característica en particular me está dando? ¿Qué circunstancia de la acción me da? Me dice Y saber mucho, saber poco, saber, no sé, de Claro, es matemáticas. como sabemos, ¿no sería? Claro, pero no me está dando una característica de la circunstancia en la que se desarrolla el verbo, la acción. Más bien es una... before learning.
Before, ¿en qué línea? En la quinta línea, before learning, Ajá. ¿Y cuál porque sería cuál de sería el tiempo, verbo? digamos, Sí, pero ¿cuál sería el verbo principal? el learning, Learning, sí. pero acá learning es aprender o aprendizaje. No es Mm. verbal. Ah, perfecto. Los adverbos se les complica un poco más. Parece que sí. Sigamos buscando. ¿No encontramos ninguna? Son los menos frecuentes. Vamos un poquito más adelante a ver si encontramos. Ahí abajo hay uno que dice mainly, más, Mainly. ¿En qué línea? A ver si me un ubicás. poco más arriba. Sí. Ajá. Bien. Este sí. ¿Por qué es adverbio ese? Porque está Conecta al lado un- del verbo. Porque está entre el verbo principal y el verbo auxiliar, ¿sí? Y me está dando una especificidad del verbo. Dice que es principalmente usado, empleado, ¿sí? Me dice con cuánta frecuencia, ¿sí? Se está utilizando. Entonces, ese sí es un adverbio, ¿sí? Porque yo no lo puedo remitir a cualquier palabra, sino a la acción esta, de usar, ¿sí? Además, otro tip para que ustedes lo tengan en cuenta, la terminación li, acá, es adverbial, ¿sí? Principalmente, ¿sí? O como cuando ustedes dicen usualmente, generalmente, ¿sí? Ese mente, es el li en inglés, es adverbial, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces el ejemplo de el adverbio. Entonces está inmediatamente antes de el verbo principal, después del verbo ser, en esta frase, ¿sí? Bien, ¿qué clase de palabra nos quedó sin cubrir? A ver, ¿qué otro tipo de palabras nosotros las estudiamos, pero dijimos que no eran categorías esenciales? Vimos sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre reemplazando los sustantivos, vimos verbos, vimos adverbios, vimos un ejemplo de conector, que yo le dije, bueno, acá está dando una semejanza entre ideas, ¿sí? Está comparando. ¿Hay algún otro conector acá en este grupo? A ver, están escribiendo en el chat. Someone, no se haría ahora. No, el Samo no es conector. El also que está acá poniendo en el grupo, en los compañeros, el also es un conector. Otro conector que tenemos acá, que es uno de los más comunes, for example, por ejemplo. ¿Qué introduce el for example? Es un conector de ejemplificación, porque me va a introducir, ¿sí? Un ejemplo. ¿Sí? Bien, y también mencionaron las preposiciones. Preposiciones hay varias, ¿sí? Por ejemplo, las tenemos acá, to, of, by. Conector, la palabra conector es una clase de palabras, ¿sí? Que se utilizan para vincular, ¿sí? Ideas, estableciendo una relación lógica. ¿Por qué? Porque las preposiciones unen solamente, pero los conectores establecen relaciones lógicas. ¿Cuál sería la relación lógica, ¿sí? Que yo puedo identificar con el for example? ¿Qué es una relación lógica con el for example? ¿Qué da el for example?
Un ejemplo, exactamente, como dice Ramiro, un ejemplo. La relación lógica es de ejemplificación. Yo puedo identificarla bien claramente la relación que estás. La otra es similarly, es una semejanza, ¿sí? Ahora bien, si yo les digo, por ejemplo, el to, ¿me está dando una relación lógica? ¿Tiene un significado medianamente estable? No, es un no rotundo, porque yo no puedo decir to tiene tal significado. No, es una preposición, no tiene un significado estable, no puedo establecer una relación lógica. Solamente la tengo ahí porque la necesito para unir el texto. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre conector, ¿sí?, y preposición? Ambas unen. Los conectores establecen relaciones lógicas, vinculan, y los otros solamente unen. ¿Sí? Las preposiciones son las que menos peso semántico tienen, las que menos me van a aportar al texto. ¿Sí? Bien, bueno, ya hemos visto todas las categorías, por lo menos las que yo conozco, y las más empleadas. La clase que viene vamos a continuar, ¿sí? En profundidad vamos a ver los verbos, ¿sí? ¿Les parece? Ok. Bien, chicos, entonces nos reencontramos la semana que viene, ¿sí? Al mismo horario. Recuerden, ¿sí?, que tienen que ir avanzando en la plataforma, ¿sí? También ya hay cargada un cuestionario que seguramente se les estará abriendo en breve, así que no se queden dormidos y vayan resolviendo, ¿sí? A medida que se los va abriendo, resuélvanlo, ¿sí? Yo ahora voy a finalizar porque el otro profe está esperando. Sí, el del verb to be es el que sigue. Bueno, chicos, nos vemos. Suerte. Gracias por la clase. Hasta luego. Gracias, profe.